Muy buenas noches a todos los presentes. Les complace saludarlos y tenerlos hoy aquí en Prime Streaming, un espacio en donde compartiremos en compañía de nuestra comunidad de profesionales temas de interés social que nos permitan alcanzar logros que fortalezcan nuestros ideales de progreso personal y colectivo, de manera que adoptemos un estilo de vida que favorezca nuestra convivencia con el entorno, haciéndonos una sociedad sostenible, competente, concienciada y más participativa. Mi nombre es Héctor Cantillo y soy el CEO fundador de la marca Revolution of Employment de Colombia. Bienvenidos a Remis Framing. En un mundo acelerado, el ritmo de la vida de las ciudades nos pone en constante riesgo, exponiéndonos cada día a situaciones de estrés, frustraciones, ansiedad, contaminación y entre muchas más. Es pertinente crear un espacio con profesionales en la materia para compartir con nosotros sus conocimientos e influir positivamente en el desarrollo de nuestra salud y nuestro bienestar. Para esta noche tenemos en compañía al profesional psicoanalista Anderson Iván Morales. Bienvenido, Remper. Buenas noches, gracias Héctor por la invitación y pues a todas las personas que se han venido conectando y que se irán también conectando en la medida en que vayamos transmitiendo. Bueno, entonces el título que propuse para esta invitación es Efectos subjetivos de la pandemia. Entonces me propongo desarrollarlo a través de tres momentos, digamos que son algunos de esos tres efectos posibles que, digamos, ha tenido o que ha traído consigo la pandemia. Entonces, primero que todo, pues, ¿de qué se trata una pandemia? ¿Qué es una pandemia? Una pandemia, la palabra pandemia viene de, digamos, hay una división entre pan, que tiene que ver para todos, y el demos, que tiene que ver con la demia, con el demio, la pandemia como tal, y tiene que ver con el pueblo. Entonces, de cierto modo, es una enfermedad, su uso es médico, que es para todos. Entonces, tenemos que, de cierto modo, diferenciarlo de lo que es la epidemia, que, digamos, el demia también del epidemia tiene que ver con ese pueblo, con ese demos, que también, digamos, tiene que ver con la democracia, ¿cierto? El poder del pueblo. Pero el prefijo epi da cuenta de algo que es más bien efímero, que es episódico, también tiene, digamos, esa acepción. Entonces, la epidemia sería algo que duraría menos, es algo y que no se alcanza a expandir, digamos, a nivel general. Mientras que la pandemia es algo que precisamente lo que se consigue es que se, digamos, se difunda por todo el planeta, por un gran territorio. Entonces, estamos ante una situación que es para todos igual, que altera nuestra salud y que entonces al ser un para todos, pues tenemos que entrar a pensar, digamos, esos elementos que tienen que ver más con lo subjetivo, ¿cierto? Con lo que serían los efectos. Un efecto viene del latín effectus, que es de cierto modo producir. Eso deriva en facer, que también es una forma de hacer. Es decir, es algo que genera, digamos, o lo que se genera en el sujeto a partir de un fenómeno, digamos, colectivo como la pandemia. Entonces, ese sería el título que propuse. Hay un subtítulo y es cómo hacer con la incertidumbre, que es un punto importante que iré desarrollando también a medida en que vamos andando. Entonces, digamos, la orientación que le voy a dar a esta conferencia es desde el psicoanálisis. El psicoanálisis, pues, es una, digamos, una teoría, una práctica clínica y un método de investigación creado por Freud, por Sigmund Freud. Ahora hay pues una serie en Netflix que se llama así, pues no corresponde para nada con la realidad de la vida del autor, pero pues al menos podrían entrar como a saber algo con relación a la versión cinematográfica de Freud.
Freud lo crea en 1900 y pues sin alargarnos en la definición del psicoanálisis, tiene que ver con, digamos, con una ciencia de lo inconsciente. Mientras que la psicología y la psiquiatría tratan la conciencia, el psicoanálisis se encarga de lo inconsciente. Es decir, de lo que no solamente está debajo de la conciencia, sino lo que está más allá de la conciencia, lo que tiene que ver sobre todo con ciertos fenómenos pasionales. Es decir, el ser humano no se mueve exclusivamente por la razón, sino que, si citamos un poco a Kant, se mueve por motivos sensibles. Entonces, tiene que ver más con esos elementos que están, de cierto modo, en la otra escena del psiquismo humano. Entonces, digamos que esa es mi perspectiva. Entonces, digamos, el primer momento, uno de los primeros efectos que puede haber es pensarlo desde lo que Freud en El malestar de la cultura, que es uno de esos textos paradigmáticos para pensar lo social, nombraba como las tres fuentes de sufrimiento, ¿cierto? La naturaleza, el otro, en tanto que es semejante, y la muerte. Entonces, la naturaleza, porque por más de que hemos avanzado muchísimo en domesticarla, en domeñarla, digamos que por más de que eso sea así, siempre va a haber algo que no podamos controlar. Siempre va a haber algo que se nos escape de las manos. Entonces, por ejemplo, en países como Japón, donde se ha hecho un gran énfasis en el avance con relación a la sísmica, porque pues es un país que está encima del cinturón de fuego y entonces, digamos, continuamente hay terremotos, hay grandes movimientos telúricos. Entonces, ellos han avanzado un montón en la sísmica, entonces hacen edificios y construcciones sismo resistentes, como por ejemplo su gran aeropuerto, pero aún así la naturaleza no logra ser dominada. Entonces, hace poco asistimos, hace algunos años, al gran maremoto, al gran tsunami en Japón, que derrumbó sus grandes edificaciones, digamos, a pesar de haber avanzado un montón en la sísmica. Entonces, la naturaleza siempre va a ser una fuente de sufrimiento, siempre va a haber algo que no pueda llegar a ser del todo domesticado. Y miren que precisamente uno de los elementos que se han visto en relación al, digamos, al origen de este virus es precisamente lo que tiene que ver con, por ejemplo, con un contagio zoonótico, es decir, que viene de una transmisión animal. Entonces, pues hay unas teorías al respecto de algunos murciélagos que mordieron un lote de cerdos y los cerdos fueron consumidos, de comer pangolín, que es digamos, un animal muy exótico y que su carne se vende de manera pues muy costosa, y también sus escamas son utilizadas en la medicina tradicional china y digamos también lo que tendría que ver con los perros salvajes, unos perros salvajes que son cazados para conseguir su carne y consumirla, ¿cierto? Entonces, digamos, son tres posibles efectos donde precisamente la intromisión del hombre en la naturaleza lo que ha generado es, digamos, que estemos desnudados ante algo que tiene que ver con un virus que no alcanzamos de cierto modo a controlar. Entonces, que tiene dos elementos fundamentales y por eso es que digamos, se eleva el estatuto de la pandemia, y uno es la facilidad de la propagación, la rapidez con la que se propaga el virus, y el otro es que necesariamente los sistemas de salud no pueden hacerse cargo de digamos, de esta propagación exponencial de casos. Entonces, hemos visto los videos, hemos escuchado los audios, etcétera, porque digamos que otro de los elementos que aparece con la pandemia es que esto casi que nos ingresa en un estado mental continuo, es decir, todo el tiempo estamos bombardeados por información y demás. Entonces, de las cosas que escuchamos en esa gran ola de información es que países como Italia, Francia, España, ahora Estados Unidos,
tienen colapsado su sistema de salud por la facilidad de la propagación y por, de cierto modo, no haber avanzado más en la prevención. Entonces, la necesidad precisamente de, digamos, adquirir una, una protección de otro tipo, sobre todo a partir del confinamiento. Esa es la estrategia que más se ha venido, digamos, utilizando, que ha sido, digamos, muy efectiva en lo que son los regímenes totalitarios y que pues también tienen que ver con un cierto principio fundamental de estos regímenes y de estos gobiernos orientales, y es el principio de la obediencia. Entonces eso ha facilitado enormemente que se haga, digamos, un control de la enfermedad. Bueno, entonces, ante lo que estamos precisamente es ante la imposibilidad de domeñar la naturaleza. Y eso es una fuente de sufrimiento constante para el ser humano. El otro, el semejante, las dificultades que se generan en el orden de la convivencia, en el orden de soportar de cierto modo la diferencia del otro, pero también el punto fundamental, y es que en la constitución subjetiva, pues, digamos, nuestro propio yo es sentido como otro. Es decir, lo que, por ejemplo, lo que se mata en un crimen es precisamente una parte de sí mismo. Lacan diría el cacón, el mar interno que se es puesto en el otro y es una manera de intentar matar ese propio mal en el otro. Entonces, el otro siempre va a, va a ser una fuente de sufrimiento también por lo enigmáticas que resultan sus acciones, lo difícil que es llegar de cierto modo a crear un lazo que no comporte un conflicto. O sea, siempre en todos los lazos humanos va a haber algo de conflicto. Por eso es que cuando se propone, por ejemplo, un proceso de paz y demás, no se propone en el orden de eliminar de manera radical el conflicto. Es el silencio de los fusiles, bajo ciertas condiciones, pero no que, digamos, entremos como en un periodo donde todos nos amemos unos a otros, porque eso nunca va a pasar. Siempre en el lazo social va a haber algo de conflictivo. Y la muerte, ese es el otro, digamos, la otra fuente de sufrimiento del ser humano según Freud. Y bueno, y lo constatamos. La muerte, el hecho de que por más de que avancemos en la ciencia, somos finitos, nuestro cuerpo fenece, tenemos un tiempo limitado en el mundo que va a acabar. Pero hay una cosa muy paradójica con relación a la muerte, y es que, digamos, hay una no inscripción de la muerte en lo inconsciente. Entonces, nosotros siempre estamos, de cierto modo, jugados en la vida como si no fuéramos a morir. Entonces, hacemos planes a futuro. Esta idea de futuro precisamente es uno de los elementos que también ahora entraré a desarrollar, pero hacemos planes, digamos, a un futuro ideal donde podamos alcanzar a realizar todo lo que queremos hacer. Como no se inscribe en nuestro inconsciente la muerte, entonces la única manera de saber de ella es a través de la identificación, cuando tenemos pérdidas. Entonces, cuando se muere el vecino, cuando se muere el amigo, entonces ahí comenzamos a pensar, es que también me puede pasar a mí. Entonces, digamos, estas estrategias que ha tomado la Policía Nacional de pasearse por los barrios con cajones, digamos, simulando un oficio fúnebre, pues, de cierto modo, pues son grotescas, pero casi que es la única manera de que cierta parte de la población pueda tener acceso a lo que podría llegar a ser la muerte. En este punto, me gustaría, digamos, extenderme un poco en su gentileza, en la gentileza de su atención, la de cada uno, y leer un pasaje de El idiota de Dostoyevsky. Entonces, este es un texto donde Dostoyevsky lanza una referencia, una reflexión muy interesante en relación, digamos, a la esperanza que hay con la muerte, sobre todo en la esperanza de que, digamos, ese momento no llegue, ¿cierto? Entonces,
Esto está en la página 27 de la edición de Bruguera del Idiota de Dostoyevsky. Imagínese al hombre que van a torturar. Los sufrimientos, las heridas, los tormentos físicos son una diversión comparados con los dolores morales. Si bien hasta la muerte el paciente no sufre más que en la carne. Pero no son las heridas lo que constituyen el suplicio más atroz, sino la certeza de que dentro de una hora, dentro de 10 minutos, dentro de medio minuto o en ese mismo instante, va a retirarse el alma del cuerpo, va a cesar la vida humana y eso es irrevocable. Lo terrible de esto es la certeza. Lo más espantoso es el cuarto de segundo en el cual usted pasa la cabeza bajo la cuchilla y la oye deslizarse. Esto no es una fantasía de mi ingenio. ¿Sabe usted que muchas personas se expresan en los mismos términos? Mi convicción es tan firme que no dudo en exponérsela con franqueza. Cuando se condena a muerte a un asesino, la pena es creíblemente mayor que el crimen cometido. Aquel que es apuñalado por los bandidos por la noche en el fondo de un bosque conserva hasta el último instante la esperanza de librarse. Se citan casos de personas que han tenido la garganta seccionada y no perdían la esperanza de huir o suplicaban que les perdonasen la vida. Mientras que teniendo la certeza de un desenlace fatal, se despoja el suplicio de esa esperanza última que hace a la muerte 10 veces más tolerable. Existe una sentencia y el hecho de que no se podrá escapar a ella constituye tal tormento que no creo exista nada más espantoso en el mundo. Entonces, hay un punto importante con relación al manejo de la pandemia y es que lo que nos plantea Dostoyevsky es el efecto que traería consigo la certeza de estar condenados a muerte, de estar ya en el suplicio, de deslizar la cabeza bajo la cuchilla y oírla caer. Esos segundos, según Dostoyevsky, y Dostoyevsky lo supo porque él pues, fue una persona a la que condenaron a la horca y lo subieron, lo iban a ahorcar, lo subieron al cadalso, lo iban a ahorcar, pero en el último momento le perdonaron la vida por ser un escritor y lo mandaron para Siberia. Entonces, digamos que él lo habla desde la experiencia, pero Dostoyevsky nos plantea un elemento muy importante que precisamente en esta pandemia no está, y es la certeza de la muerte. En Dostoyevsky, en el texto que les acabo de leer, está la certeza de la muerte. Pero en la pandemia, en este elemento global que estamos viviendo, siempre tenemos la esperanza de que entonces seamos de los pocos o los únicos, la excepción en términos generales a la muerte. Entonces, bueno, por más de que se hable de las cifras y los políticos hablen de cálculos como que, bueno, entonces el 50% de la población se va a enfermar y de ese 50%, el 80% va a poderse salvar, el otro 20% van a ser casos graves, de ese el 15% se va a salvar y el 5% se va a morir, eso es como 1 millón de personas, por ejemplo, en Colombia. Pero entonces nosotros siempre estamos con la perspectiva de pensar, eso no me va a tocar a mí. Es decir, van a morir colombianos, pero no yo. Van a morir otro montón de personas, pero no yo. Entonces, hay una cosa muy interesante ahí. Entonces, precisamente eso ya nos va dando, digamos, unas luces, porque en ese sentido, la incertidumbre, que es la segunda parte del subtítulo, o el subtítulo que les propongo, la segunda parte del título, ¿cómo hacer con la incertidumbre? Pues entonces la incertidumbre no se nos está mostrando ya en el orden de un hado fatal, sino más bien como una posibilidad. Es decir, no sabemos qué vaya a pasar, tenemos una esperanza. Y nosotros, como seres humanos, sabemos operar con la esperanza, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento que está ahí. Ahora, quiero pasar al segundo punto. Al segundo punto en relación a, digamos, bueno, para concluir este primer punto,
hay un efecto necesario que está pasando, digamos, sobre todo ante la muerte y sobre todo, digamos, ante lo que implica la relación con los otros y con la naturaleza, y es el miedo. El miedo viene de medroso, que también deriva en escrupuloso, y que de cierto modo también va un poco en la lógica de la meticulosidad. Y yo creo que eso también es un campo de posibilidad. Es decir, si nosotros nos ponemos meticulosos con lo que podríamos hacer con relación, digamos, a la prevención de la enfermedad, que es fundamental. O sea, la mejor estrategia que podemos seguir es la prevención. La prevención es el camino, necesariamente. Entonces, el miedo también puede derivar en meticulosidad. Ahora podría hablar de ciertos elementos también con relación al tratado del miedo, porque hay defensas. Una defensa que, digamos que son las 4 reacciones básicas, el ataque, atacar eso que nos da miedo, pero bueno, eso es lo que está haciendo un poco la ciencia, tratando de crear la vacuna, de darse cuenta de cuáles son los efectos en el cuerpo, etc. La huida, pues que en este momento, de cierto modo, el hecho de replegarnos, de quedarnos en la casa, es una forma de huida. La parálisis, en muchas personas aparecen inhibiciones, aparecen elementos más del orden de quedarse en una cierta quietud. Y la negación o la desmentida, que tiene que ver precisamente con un no querer saber de eso, pero que también, por ejemplo, en nuestra cultura ha venido derivando en un fenómeno muy interesante que tiene que ver precisamente con este exceso de memes que tenemos. Entonces, el meme es una forma del chiste, del bits freudiano, pero precisamente lo que va haciendo es marcando, de cierto modo, un real, es decir, es una forma de tramitar eso que genera angustia, porque, digamos, todo esto digamos que nos enfrenta también con un elemento básico que es la angustia. Bueno, el segundo punto que quiero desarrollar es en relación a la idea de futuro. Entonces, esta idea de futuro está cuestionada por la pandemia, entonces seguramente pues no estamos muy lejanos de eso. El último día del año pasado generamos nuestros propósitos, entre ellos, digamos, por la facilidad que había venido teniendo el hecho de viajar, la globalización y demás. Entonces muchos seguramente teníamos el plan de viajar, de conocer otros países, de conocer otros lugares del país, etcétera, de vivir otros momentos en ese sentido, pero entonces eso necesariamente se vio cuestionado. Pero, a ver, yo quiero que reflexionemos en relación a una cosa muy importante aquí, y es precisamente lo que es la idea de futuro en sí misma. ¿De dónde viene la idea de futuro? Entonces, siempre vivimos un poco preocupados por el futuro, qué va a ser de nosotros, qué va a pasar en 10 años, en 20 años. Entonces los psicólogos suelen hacer muchos ejercicios en los colegios, sobre todo en ese momento coyuntural que implica, digamos, esa salida del colegio, haciendo un proyecto de vida, cómo te ves en 5, cómo te ves en 10, cómo te ves en 20 años, y eso generalmente no se cumple. ¿Por qué? Porque el futuro en sí mismo no existe. El futuro no existe. Miren, por ejemplo, o recordemos, digamos, estas películas y series distópicas que veíamos de pronto en la niñez, Volver al Futuro, los mismos Supersónicos, etcétera. Volver al Futuro, cuando fue al futuro, fue al 2015 y ya volaban los carros y había un montón de cosas diferentes. Entonces, esa idea de futuro era la idea de futuro del director de la película. No era la idea necesariamente de futuro de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El futuro no existe. El futuro no existe en sí mismo. Solo existe una ilusión de futuro que deviene como proyección idealizada del pasado. Es decir, un tiempo totalmente ideal donde lo bueno se exalta y lo malo se compensa. Entonces, ahí hay un punto muy importante y es que nosotros, digamos, la idea que nos podemos hacer del futuro tiene que ver necesariamente con
con lo que hemos vivido en el pasado. Es decir, si lográramos hacer un esquema, nosotros estamos en este día, en el instante, hoy, 4 de mayo, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Tenemos un plan y ese plan fue precisamente lo que desarrollamos desde el pasado. Entonces mañana, por ejemplo, yo tengo un montón de cosas que hacer, entonces tengo unas clases desde las 6 de la mañana, luego unas consultas en la tarde, etc. Entonces es como un plan que yo ya vengo cuadrando y que pues puede tener toda la posibilidad de fallar. Puede tener pero toda la facilidad de fallar. Es decir, no es algo que sea garantizado. O sea, con lo otro que nos confrontamos en este momento es precisamente con la ausencia de garantía. Nunca ha habido garantía, nunca. Pero siempre hemos querido garantizar algo del futuro a partir de generar planes fantásticos que son necesariamente una repetición del pasado. Entonces, una repetición, por eso el hecho de nombrarlo como proyección, porque es precisamente algo que vuelve y que se pone hacia adelante. Entonces, donde lo bueno es maravilloso, entonces casa, carro, beca, todos los ideales capitalistas y consumistas, o donde precisamente todas las carencias, todas las dificultades que se han vivido, que se han experimentado, digamos que también resultan compensadas de manera mágica. Entonces, ahora bien, el punto es que el ser humano, nosotros como sujetos, no somos capaces de vivir en el presente. Siempre tenemos un pie en el pasado y otro en el futuro, y se nos dificulta muchísimo estar en el presente. Es más, con esa misma clave podríamos leer dos de las grandes enfermedades de la época. Una de ellas incapacita laboralmente a 350 millones de personas al año. O hay 350 millones de personas diagnosticadas con ella y es la causa número uno de incapacidad laboral, que es la depresión. ¿Y la depresión qué implica? Una fijación en el pasado, quedarse ahí dándole vueltas y el futuro no puede aparecer, ni siquiera el presente. Y la ansiedad viene muchas veces precisamente con esa necesidad de estar precisamente pensando en qué es lo que viene. Entonces, no se me van a cumplir mis planes, tengo, digamos, construido dentro del terreno del futuro, mi casa en el aire, como dice el vallenato, pero eso no se va a conseguir. Entonces, digamos, uno de los grandes efectos que ha generado la pandemia es eso, es constatar que todos los planes que tenemos no son más que meras ilusiones. Ahora bien, eso no es, digamos, con lo que les estoy diciendo, no quiero introducir de cierto modo una hecatombe, no. Quiero más bien que reflexionemos en relación a qué podemos hacer, porque más bien lo que tendríamos que hacer es un ejercicio de humildad donde nos demos cuenta de la necesidad precisamente de introducir algo de lo contingente, porque es que miren el punto aquí, miren el punto tan importante. Toda esa idea del futuro es precisamente un plan muy bien elaborado por nosotros, pero que desconoce totalmente lo que no está en ese plan. Es decir, ya sea un plan de sufrimiento, ya sea un plan de placer, es un plan nuestro y desconoce las lógicas del mundo, desconoce entonces que yo para, por ejemplo, conseguirme la casa, el carro y demás, pues tengo que tener algún tipo de ingreso económico. Y entonces eso deriva, por ejemplo, en que la gente tome el camino fácil y entonces se vaya por el narcotráfico, se vaya por las cosas por fuera de la ley para conseguir ese ideal de futuro y pues todos terminan igual, en la cárcel y muertos. Pues es una manera de hacer un poco más de lo mismo. Entonces, el punto fundamental aquí es precisamente nuestra propia relación con el tiempo. Entonces,
como nosotros no se nos inscribe la muerte en lo inconsciente, pues vivimos entonces engañados con el tiempo. ¿Y cuál ha sido otro de los grandes efectos que ha generado entonces la pandemia en relación al tiempo y en relación al futuro? Una exacerbación de la procrastinación. Es decir, esta tendencia a dejar acumular las cosas, a llevar hasta el límite las cosas para entregarlas en el último plazo, si es que se entregan o si es que se hacen, porque de cierto modo, como está tan cuestionado el futuro, la idea de futuro, pues entonces vivamos el hoy y no hagamos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Eso es uno de los efectos que ha venido pasando. Ese es uno de los grandes efectos que precisamente también tenemos que entrar a mirar, porque si uno sigue un poco el lineamiento que plantea Miller en la erótica del tiempo, digamos, la relación con el tiempo tiene que ver también con la relación con el espacio y muchas veces por hacer inalcanzable el objeto del deseo, pues procrastinamos, le damos muchas vueltas para no alcanzarlo. Eso en la obsesión. Y en la histeria lo que hay es precisamente una vía de acceso directo al objeto para sentir que ese no es. Entonces, este hombre no es lo suficientemente bello, no es lo suficientemente rico, no es lo suficientemente inteligente, etcétera. Y pues entonces, en este mundo de oferta y demanda, pues simplemente consigamos otro ya. O consigamos otra, porque eso no es una cosa solamente de mujeres. Bueno, entonces, el tercer punto, para cerrar con este y bueno, con la reflexión sobre el cómo hacer con la incertidumbre y poder, digamos, dar la posibilidad a que hablemos, a que conversemos, es precisamente un efecto más en el orden del cuerpo. Un efecto que hemos experimentado, digamos que es el cansancio. Esta pandemia nos ha confrontado de manera radical con el cansancio. Entonces, en lo laboral, aquí, pues, digamos, parafraseo un poco a Johnny Orejuela, al doctor Johnny Orejuela, que es el jefe del Departamento de Psicología de EAFIT, que escribió, digamos, un artículo muy interesante que hace poco, digamos, hizo una reflexión para el Colegio Colombiano de Psicólogos en relación al teletrabajo en los tiempos de la pandemia. Yo les voy a dejar por aquí el link para que ahora lo puedan entrar y puedan mirar. Pero una de las cosas es en relación al cansancio en lo laboral. Entonces nos sentimos mucho más agotados, sentimos que el teletrabajo es mucho más difícil que el trabajo presencial por diferentes factores. Por un lado, estamos ante la ausencia de límite propia del Internet. El Internet es algo que desmiente el tiempo, entonces es 24/7 y todo el tiempo hay contenido. Entonces, lo mismo pasa con el teletrabajo. Entonces, digamos, una cosa es cumplir el horario de 8 a 12, de 2 a 6, y entonces a las 6 se acabó el trabajo y me voy para la casa, o me voy con los amigos, o lo que sea, o me voy a estudiar también muchas veces. Pero aquí entonces como que el punto es que, pues, se acabó el horario, pero aún hay un montón de cosas para hacer, entonces tenemos que seguirlas haciendo porque hay como un imperativo que tiene mucho que ver precisamente con ese peso de la cultura, de los ideales, que es retomado por una instancia psíquica que es el super yo y nos tiraniza de la peor manera. Esa es una cosa, digamos, que hay que tener en cuenta en relación al cansancio en lo laboral. Es decir, tenemos que generar estrategias que nos permitan, de cierto modo, ponerle un límite a eso. El cansancio también con lo familiar, con las personas con las que convivimos. O sea, miren que, por ejemplo, en nuestro país es muy ilustrativo que los casos de maltrato infantil, de violencia contra la mujer, contra los hombres también, contra todo lo que es la violencia intrafamiliar se ha exacerbado, casi que se ha duplicado o triplicado. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque, digamos, es de las pocas, digamos, épocas, creo que es la única en 100 años, en estos últimos 100 años, donde los hombres todo el tiempo han estado en la casa. Y entonces no han tenido el escape del trabajo, de los amigos, de los tragos, del fútbol. El fútbol no se puede ver ahora. Entonces eso no es inconsecuencia. Es lo mismo las mujeres. Entonces ya
no pueden irse para donde las amigas, para donde la mamá, para donde, bueno, etc. Entonces, cada quien tiene ciertas válvulas de escape que son culturalmente aceptadas y pues en este momento no hay esas válvulas. Entonces, nos hemos sumido es precisamente en esto, digamos, en las comunicaciones a través de las redes sociales y a través de las plataformas que permiten el teletrabajo, pero entonces pareciera que, por ejemplo, se sientan a almorzar y entonces, bueno, ya trabajamos, ya estudiamos, ya hicimos lo que teníamos que hacer, entonces ahora podemos ver Instagram, podemos ver Facebook, podemos ver memes, YouTube, seguir viendo la serie de Netflix y entonces el momento familiar se pierde. Entonces, digamos, ha habido también un cierto cansancio, entonces es una cosa que se escucha en la clínica, que se manifiesta también en las conversaciones con conocidos y demás, lo difícil que es precisamente, Freud tenía un término para esto que es lo ominoso, que en alemán es lo ungelinch, es como lo no familiar que retorna, pero que es familiar. O sea, hay una cosa con relación a lo familiar que es muy angustiante. Entonces, que en este momento pues se exacerba. Y también, de cierto modo, el cansancio consigo mismo. O sea, esta pandemia, por ejemplo, ha generado mucho insomnio. Entonces, es muy común que la gente siga conectada a las redes y siga publicando cosas, lo que da cuenta de que no están durmiendo muy tarde, pues derecho prácticamente en la noche. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque entonces hay un cierto temor, una cierta dificultad también para estar consigo mismos, para escucharse, para tener un momento de cierto modo de reflexión y de intimidad consigo mismo que pues digamos eh, hace que entonces lo que hay a la mano, que son los entretenimientos digitales, pues se vuelvan todavía más consumidos. Entonces, esos son los tres efectos que he podido, digamos, aislar de este elemento que es para todos igual, que es la pandemia. Ese es un punto importantísimo. Ahora, digamos, ¿cómo hacer con la incertidumbre? Entonces, como lo veían en el punto con relación, digamos, a la muerte, tener una incertidumbre sobre la muerte es antes muy beneficioso. Es decir, no sabemos en qué momento va a llegar. Entonces, yo lo que he venido planteando, lo he venido reflexionando y lo he venido, digamos, asumiendo es poder asumir una posición de una tranquilidad advertida. ¿Qué quiero decir con esto? Tranquilidad en el sentido de, bueno, hay cosas ante las que nos podemos preocupar. O sea, no podemos estar ocupándonos antes de tiempo de la enfermedad, de lo que no ha pasado. Y pues, por ejemplo, levantarse por la mañana y ver los índices de los muertos y los contagios y un montón de cosas, pues lo único que hace simplemente es generar pues una situación más angustiante. Entonces es mejor estar un poco tranquilos, pero obviamente estar advertidos, es decir, tomar los protocolos de seguridad, de salir lo menos posible, lavarnos bien las manos, cuando salgamos y volvamos, por ejemplo, de algún sitio público como un mercado o algo así, pues hacer, digamos, ese trabajo de desinfección que es absolutamente necesario. Pero precisamente, digamos que es ver el punto de posibilidad que tiene, digamos, la incertidumbre. Entonces, hay una certidumbre que está, todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo, afortunadamente. Pero la certidumbre que tenemos también en este momento es que no nos ha llegado el día, no nos ha llegado la hora. Entonces, mientras que eso llegue, mientras que ese punto de límite sea el nuestro, pues tenemos toda una posibilidad de acción cada día. Entonces, el otro punto con relación a cómo hacer con la incertidumbre es precisamente aprender a derrumbar los planes, aprender a dejar caer, aprender a perder. Nosotros somos muy malos para tomar decisiones precisamente porque cada decisión implica una renuncia. Así sea la renuncia a una complacencia que no es del todo buena y demás, pero que ya estamos acomodados ahí. Es eso que configura las famosas zonas de confort de las que tanto se hablan actualmente. Entonces, renunciar a un plan, dejar caer el edificio de proyectos que tenemos para un futuro que no va a llegar,
es de las cosas más difíciles que tenemos. Pero es necesario que introduzcamos algo de la contingencia, es decir, de lo que no está planeado. Porque eso es precisamente también tolerar la diferencia, eso es también incluir al otro, eso es también incluir, digamos, o asumir, eso es un ejercicio de humildad, pues, de asumir que no todo está bajo nuestro control. Y esto, de cierto modo, también es el reverso de estos discursos del emprendimiento total, donde entonces se dice, no, es que tú eres capaz de conseguirlo todo porque tú tienes todas las posibilidades. Y sí, yo soy de las personas convencidas, absolutamente convencidas de que un ser humano puede cambiar si se lo propone, si hay un deseo jugado ahí, sus condiciones de existencia. Entendida la existencia como algo diferente a la vida biológica. Es decir, la vida biológica es lo que se satisface con comida, con dormida y con alimento, ¿cierto? Es lo más animal, pero porque somos animales, pues, pero la existencia implica, digamos, una pregunta sobre el sentido, sobre el futuro, sobre los planes, etcétera. Entonces, uno puede construir una existencia a la altura de su deseo, totalmente, pero no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. Eso no es mágico. Eso es trabajando y de una manera constante. Entonces, es apostando cada día, yendo cada día en la vía de ese deseo. Si no, pues no te va a caer del cielo, por más de que le reces a la Rosa de Guadalupe o a la que sea, pues no va a llegar, no va a caer del cielo. Eso es trabajando, se construye. Entonces, es más bien asumir lo que está bajo el control. Hay muchas cosas del mundo que no están bajo control, pero que el psiquismo humano cree que sí, y entonces pues hay como una angustia muy fuerte en relación, digamos, a cuando las cosas no salen como se esperan, porque entonces hay algo que plantea bueno, como que yo podría tener todo bajo control. Entonces, digamos que el segundo punto sería precisamente introducir algo de lo contingente. No les voy a dar la fórmula mágica. Ay, ¿cómo van a hacer para hacer con la incertidumbre? No necesariamente. Es sobre todo asumir nuestra condición como humanos, asumir que somos parte de un todo. Y eso obviamente tiene pues una responsabilidad porque, por ejemplo, pues que es un poco lo que se ha visto también de manera positiva en esta pandemia, y es que vamos asumiendo cada vez que mis decisiones individuales tienen efectos en lo colectivo. Entonces, y que también lo colectivo tiene efectos sobre el sujeto. Pero bueno, digamos que el punto sería introducir algo de lo contingente que nos permita, sobre todo, llevar una vida un poco más tranquila. ¿Para qué nos desesperamos por el plan que no ha salido? Pues simplemente eso se irá dando. Por ahora, lo importante, lo necesario es quedarnos con lo básico. O sea, también es como hacer un ejercicio de humildad para darnos cuenta que los seres humanos no necesitamos un Ferrari para ser felices. Miren la importancia, por ejemplo, que ha tenido últimamente el parqués. El parqués, un juego de mesa súper básico, las cartas, etcétera. Entonces, bueno, son elementos que nos permiten ver de una manera más humilde nuestra condición como humanos. Entonces, bueno, digamos que ese es el punto. Y con relación al cansancio, pues es muy importante que nosotros identifiquemos, que hagamos cada uno un ejercicio de ver qué es lo que nos está generando mayor cansancio. Entonces, por ejemplo, si es con relación a lo laboral, entonces, por ejemplo, ¿qué teníamos en la oficina que no tenemos ahora en la casa? Entonces, una silla ergonómica, un buen escritorio, etcétera. Entonces, pues, ese tipo de cosas no las debemos procurar, ¿cierto? Porque esto va para largo. Con relación a lo familiar, pues entonces llegar a acuerdos de convivencia dentro de lo posible para que las cosas no se vuelvan tan tormentosas. Y consigo mismo, pues es necesario escucharse, es necesario también apostar por la salud mental. ¿Por qué no? Es un buen momento para consultar un psicoanalista, para consultar un psicólogo, pues a veces no podemos solos, a veces no podemos solos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, valorar, digamos, el trabajo que se puede hacer con una persona que nos va a escuchar de otra manera y que nos va precisamente permitir crear una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros más tranquila. Entonces, bueno, voy a dejar hasta ahí para que entremos a la discusión, para que se generen preguntas y, bueno, también lo que tú quieras puntualizar o preguntar, Héctor. Claro que sí.
Doctora Berson, no, queremos agradecerle en todo el nombre del equipo Revolution of Employment por hacer parte de esta iniciativa, de esta actividad social y por poner a disposición ese conocimiento y compartirlo con nosotros. Ahora vamos a abrir un espacio en el que el público va a realizar sus preguntas ante el tema que ha estado compartiendo y cualquier duda también nos las puede preguntar aquí en el chat. Entonces vamos a poner en disposición unos 5 minutos, vemos si no hay pregunta, hacemos la culminación de la actividad y si no, la respondemos. Bueno, está bien. Bueno, aquí un comentario de Freud. Bueno, es interesante, gracias Joao. Nos plantea entonces, bueno, esto me recuerda las palabras de Freud, recordamos la antigua sentencia si vis pacem para bellum. Si quieres conservar la paz, prepárate para la guerra. Sería de actualidad modificarlo así. Si vis vitam para mortem. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Entonces, claro, es una cosa interesante, pero tenemos que plantear esto con sensatez. Pues tampoco es que esté a la vuelta de la esquina. No sabemos. Aún si nos contagiáramos, tenemos grandes posibilidades de sobrevivir. O sea, todo depende después de lo que nosotros apostemos con relación a nuestra vida. Es decir, miren un poco estadísticamente los casos. Pues son personas que tienen ciertas patologías, problemas renales, problemas coronarios, problemas de otro tipo, pues que este virus entra y los exacerba y acaba con las personas. Entonces, pues, digamos, si nosotros llevamos una vida sana, nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, o sea, no es tampoco que nos volvamos todos fisiculturistas, pues, pero por lo menos que tengamos una relación armónica con nuestro cuerpo, ¿cierto? Que sepamos en qué momento es necesario alimentarlo y demás, escucharlo, pues, porque muchas veces, precisamente por este imperativo de eficacia que está dentro del capitalismo, donde no puedes descansar, porque entonces si descansas dejas pasar el supernegocio que te va a dar la vía de entrada al triunfo, al éxito, pues no podemos dedicarle tiempo a nosotros, la salud mental también. Digamos que ese es un elemento que tiene mucho que ver, es decir, si uno se pone a mirar, digamos, el efecto que ha tenido subjetivamente en las personas que han muerto, pues si se angustian mucho más y sus niveles de lo que se nombra como estrés se amplían, pues es mucho más fácil que la persona, por ejemplo, pueda morir por un problema respiratorio, porque, por ejemplo, entre más angustiados estamos, más rápido respiramos. Entonces, ese tipo de cosas son muy básicas y tienen sus efectos. Entonces, claro, está bien prepararse para la muerte, pero para una muerte digna, en el sentido de llevar también una vida digna que nos permita, de cierto modo, hacernos cargo de esto, que es la construcción de una existencia. Hay un tema que me parece bastante importante y es con esto de la incertidumbre, la ansiedad que estamos generando. ¿De qué manera llega la ansiedad como a afectarnos en cuanto a la convivencia que estamos teniendo en el hogar y afectarnos como en esa, no sé, es como esa ansiedad que se convierte en una preocupación? Sí, claro, o sea, miren que hay una cosa muy importante con relación, digamos, a esto y un poco leyéndolo con la clave que les plantea ahora, donde de cierto modo es el derrumbe de la idea de futuro. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, aparece de cierta manera constante la ansiedad? Entonces, bueno, porque vamos a perder nuestra relación, porque vamos a perder nuestro empleo, porque vamos a perder el capital que hemos logrado amasar, etcétera, porque las personas de cierto modo eh, digamos, no han podido asegurar nada. En esta época no se asegura nada. Entonces, yo creo que la mejor manera es, digamos, asumir una posición tranquila en la vida. No es fácil porque de cierto modo esto nos invade todo el tiempo. Entonces, más que los tips o los tópicos como plantea
Afig Ángel, que pues digamos que a mí no me gusta mucho caer como en esa lógica de los tips para todos igual, porque digamos eso va dando cuenta de cosas que puede que no le funcionen a todos. Pero, por ejemplo, sí hay cosas, por ejemplo, el manejo de la respiración es fundamental. El manejo de la respiración. Cada vez que nosotros respiramos, inhalamos y exhalamos, está entrando oxígeno en nuestros pulmones. Utilizamos una buena parte de ello, pero otra parte va para la oxidación. Entonces, por eso es que las personas, por ejemplo, que hacen tanto ejercicio, los deportistas de alto rendimiento, tienen unos periodos muy cortos de alto rendimiento, porque precisamente de tanto de la capacidad pulmonar que tiene que desarrollar y demás, pues se van, digamos, dañando mucho más, de cierto modo, los pulmones y todos los, digamos, los órganos internos. Entonces, la importancia de la respiración, la importancia, por ejemplo, de no magnificar ciertas cosas. Obviamente que el punto aquí para la magnificación es la insistencia, es que el punto, digamos, de la diferencia entre una psicología que puede dar tips y el psicoanálisis es que en el psicoanálisis hablamos del uno por uno. Y entonces lo que constatamos en el uno por uno es que hay significantes, es decir, palabras, frases que se dijeron o que no fueron dichas para el sujeto y que generaron una marca y que siempre estamos volviendo a ellas. Entonces, digamos que hay elementos que pueden llegar a funcionar, hay un montón de elementos ahí, entonces también ocuparnos, tener una rutina, etcétera, pero si digamos, la ansiedad que estamos sintiendo nos desborda, pues lo mejor sería consultar, llamar a un psicoanalista, llamar a una psicoanalista. Hay toda una agenda, pues, que por ejemplo ahora, eh, digamos, todo un directorio más bien que ahora está atendiendo, digamos, de manera virtual dentro de esta pandemia y luego pues se hacen los correctivos necesarios para seguir un proceso, pues ya de manera presencial, poniendo, digamos, el cuerpo. Joana plantea que cómo incentivar e introducir en la familia la importancia de la comunicación. Gracias, Joa, por esa pregunta. Bueno, hay un punto importante y es que los seres humanos somos seres de lenguaje. Entonces, pensamos con palabras, sufrimos también con palabras. Es decir, que la palabra nos instituye como sujetos y es lo que nos hace, de cierto modo, diferenciarnos de los demás animales. Hay animales con lenguaje, como las abejas, como los delfines, etcétera, pero el lenguaje en el animal es un lenguaje unívoco, es decir, que es de emisor a receptor sin ningún tipo de malentendido. El lenguaje en el ser humano es un lenguaje que se basa en el malentendido y es ahí donde radica el problema, digamos. También eso es lo que hace que, por ejemplo, se pueda entender el doble sentido, se puedan entender los chistes, el sarcasmo, etcétera, que tienen que ver precisamente con un malentendido que está ahí. O sea, que se dice una cosa, pero se está insinuando otra. Entonces, ¿cómo incentivar la comunicación? Pues bueno, o sea, necesariamente nosotros vivimos hablando. Si no es a través de palabras, es a través del cuerpo. Entonces, hay ciertas manifestaciones que aparecen en el cuerpo eh, que son necesarias, que es necesario, digamos, sacarlas. Y pues, digamos que en este momento de cierto modo de reclusión obligatoria con nuestra familia, con los allegados, con las personas con las que vivamos, o solos, porque también hay muchas personas que están pasando solas, es necesario pues tratar de construir puentes, ¿cierto? Puentes de palabras para, digamos, generar, digamos, acuerdos que puedan permitir una convivencia un poco más amena, más tranquila, porque, pues, digamos, no se sabe todavía hasta cuándo va a ser esta situación. Entonces, ¿cómo introducir la necesidad? Bueno, yo creo que necesariamente tiene que ver también con poder plantearla. Pues casi que esto no se vuelve del todo necesario si no hay alguien que rompe, digamos, la secuencia del silencio en la familia y plantea entonces que se tiene que hablar, que se tienen que decir ciertas cosas. Y entonces estar dispuestos al arte de la conversación, que implica precisamente poderse permitir, de cierto modo, mover algunas posiciones ya establecidas, eh, ya mmm,
digamos, arraigadas, porque nosotros, o sea, lo que confirmamos es que no es que seamos ignorantes en tanto no sepamos ciertas cosas, sino que más bien nosotros tenemos una batería de prejuicios, de arquetipos no en el sentido junguiano, sino como de más bien de estereotipos. Esa es la palabra que estaba buscando, de elementos que son más generales, que son el sentido común, que son los que responden en ciertas situaciones. Entonces, pues nos tenemos que mover un poco, nos tenemos que saber incomodar un poco con relación a tolerar y a entrar, digamos, a dejar ingresar más bien la diferencia que implica la relación con el otro. Daniel Ortega plantea la relación entre incertidumbre y seguridad. Pues mira, precisamente uno de los elementos por los que más se quejan actualmente los jóvenes, sobre todo, es eso de la inseguridad, ¿cierto? Sentir bueno, que entonces no somos lo suficientemente buenos en lo académico, que no somos lo suficientemente buenos en para la vida, para conquistar, para el amor, para las amistades, etcétera. Entonces eso siempre, de cierto modo, va introduciendo una dificultad. Pero ¿cuál es el punto? O sea, es que yo creo que la certidumbre es un problema más humano, es una ilusión humana. Miren que si uno se plantea desde un espíritu científico en términos de bachelor, uno tiene que estar abierto al cambio, al debate, a la transformación de las ideas, no necesariamente a los elementos fijos. La noción de paradigma en lo científico es algo que es totalmente móvil, que va a durar durante un tiempo mientras que llega otro que lo reemplace. Entonces, el gran punto es precisamente comenzar a generar estrategias, cada uno se inventa las suyas para hacerse cargo de la incertidumbre y tener en cuenta pues que no hay una garantía en el sentido en que no sabemos en qué momento va a acabar, por ejemplo, nuestra vida, en qué momento va a acabar nuestro trabajo, en qué momento se va a acabar nuestra relación de pareja o cualquiera de esos puntos, o vamos, hasta cuándo van a estar nuestros padres con nosotros o nuestros abuelos, etcétera. Pero, digamos, mientras que eso pase, se puede disfrutar. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos esa gran dificultad de vivir en el presente porque siempre, al estar planeando el futuro, no nos permitimos, de cierto modo, entrar a a poder sorprendernos de lo cotidiano. O sea, nosotros como seres humanos, digamos, siguiendo los planteamientos de Ernesto Sábato, hemos perdido la capacidad del asombro, de que nos resulten asombrosas cada día, cada momento, cada nueva persona que conocemos, cada nueva experiencia que tenemos. Entonces, como que eso se va volviendo una rutina que simplemente configura aún más de lo mismo y bueno, se nos vuelve un océano de aburrición, básicamente. Willington, bueno, dice cordial saludo y fraternal, al amigo, pues a mí, gracias Willy. Felicidades y éxitos, gracias por el tan importante aporte a la sociedad y la comunidad en este justo momento por el que atraviesa Colombia y el mundo. Fuerte abrazo. Bueno, gracias, un saludo desde mi tierra natal. Bueno, pero a ver, Héctor, ¿qué me vas a decir? Algo. Nosotros, pues, estamos acostumbrados, ¿cierto? Desde mucho tiempo de que estuvimos en las calles, como que tenemos ese hábito de estar como fuera de nuestras casas y ahora como obligarnos, no por nuestros propios méritos, sino por el entorno, a estar como encapsulado en el hogar. Yo digo que es un poco difícil. Ya no estamos acostumbrados a estar relacionando todo el tiempo con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos, ¿cierto? Entonces, un espacio que en el tiempo se van presentando muchas situaciones. De pronto vamos conociendo como que más a las personas, a la persona, y a veces vamos a tener como unos choques, o sea, como que no voy a soportar más de esto, entonces como que empieza a haber esa confrontación. Ya, en estos tiempos de pandemia es un poco complicado manejar una armonía en la casa ahora todos los días, pues siempre pasa algo. Ya, y por lo menos yo convivo con unos compañeros y ya ha pasado, hemos tenido unos roces, yo digo que es producto mismo de ese encapsulamiento, ya aquí pues aquí en la casa, ya bastante curioso. Sí, pues mira, que precisamente
hay una cosa jugada ahí, ¿cierto? Por un lado, pues los seres humanos nos creamos una realidad, ¿cierto? Yo creo que la mejor manera de ejemplificar esto, pues que está dicho desde el mito o la alegoría de la caverna de Platón hace 2500 años, es la película Matrix, donde de cierto modo eran personas que estaban dentro de cápsulas, siendo las baterías de los robots, pero ellos creían que estaban en una realidad, ¿cierto? Una construcción de una realidad, donde, digamos, en lo fáctico estaban era simplemente conectados. Entonces, hay una cosa muy importante acá, y quiero introducir dos elementos para pensar este fenómeno. Por un lado, algo que he venido observando, yo soy una persona que se para en el mundo y se pone a mirar cosas, ¿cierto? Mira bien tu aldea y serás universal, diría Tolstoy. Entonces, lo veía en la universidad, tanto en la experiencia como docente, como en las cafeterías y demás, en los eventos sociales, también por las publicaciones que hacen de las transmisiones en vivo y demás. Y es que, de cierto modo, con el ingreso y la popularización de los smartphones, sea de la marca que sea, de los teléfonos inteligentes, y el auge de las redes sociales, la gente estaba en una soledad en masa, en una soledad acompañada, por así decirlo. Entonces, lo que uno veía era personas frente a su dispositivo todo el tiempo, viendo su dispositivo, comunicándose, interactuando, pero con la sensación de estar acompañados. Entonces, en una cafetería, en un restaurante, en un evento público, siempre solos con este objeto que termina generando un cierto placer, un poco mortífero también, pero un placer que está ahí, es pura satisfacción, es una nueva forma de dominación, pues estos elementos, o sea, nos han encontrado la manera de capturarnos y de hacernos serviles a través del placer. Y eso, pues, por ejemplo, ha evitado la Tercera Guerra Mundial, porque entonces ya no hay un enemigo que vencer, sino que ya tenemos la manera de controlarlos a todos. Entonces, estamos exactamente en lo mismo, sino que en un ambiente un poco más reducido, ¿cierto? Que es nuestra casa. Ese es un punto para que lo pensemos. Ahora, el otro punto es, de cierto modo, la tentación que nos genera lo prohibido. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que nos prohibieron salir. Donde no nos lo hubiera prohibido, pues obviamente pues tampoco lo hubiéramos aceptado, pero el hecho de ponerlo como prohibido, eso plantea precisamente, digamos, un punto hacia donde quiero ir. Es decir, lo prohibido termina siendo lo más deseado. Entonces me prohíben salir a la calle, entonces me busco la manera entonces de conseguirme alguna excusa para salir. Me están prohibiendo ir con mis amigos, entonces cual madre de adolescente no vaya donde ellos y entonces, claro, apenas puedo, me pego el viaje hacia allá. No. Entonces, ese es un punto muy del psiquismo humano, o sea, donde nos marcan la prohibición, de cierto modo nos están indicando que ahí hay placer. Entonces, eso es un elemento que es muy común y que está exacerbándose ahora. Entonces, los memes son muy ilustrativos en ese sentido. Entonces, extraño los días en que igual no hacía nada, pero al menos no tenía la prohibición de salir. Pues, estamos exactamente en lo mismo, pero es un punto sobre todo con la dificultad de soportar a los otros y de soportarnos a nosotros mismos. Y ahora el otro punto que tú introduces, que es el lado del conocimiento. Digamos, este momento nos permite conocernos de otra manera, nos permite también conocer, por ejemplo, a las personas con las que habitamos de manera cotidiana, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos, o quien sea, nuestro gato y nuestro perro, por ejemplo. Eh, digamos, los podemos conocer de otra manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo conoce un niño a sus padres? Desde la omnipotencia mágica que se le supone. Es decir, un padre es un todopoderoso. Precisamente es lo que configura, según Freud, las bases de la mentalidad religiosa, ese animismo infantil.
Porque pues digamos que la imagen de Dios es una imagen que es la misma imagen del Padre para un niño, es decir, un todopoderoso que puede conseguirlo todo, que puede hacerlo todo, que es tan fuerte que lo puede alzar, que lo puede poner a volar, etcétera. Y eso mismo pasa con la idea de Dios, la idea que tenemos de Dios. Eh, entonces ya no los conocemos desde el punto de vista infantil, tampoco en la adolescencia, pues que el padre del adolescente es el rival ante la operación necesaria de separación que, digamos, se genera en la adolescencia. La adolescencia, como siguiendo un poco el planteamiento de Mario Elkin Ramírez, es como el síntoma de la pubertad, es decir, como la construcción subjetiva. Señor. Como una competencia que desata como que esa rebeldía ante... Sí, exacto. Ahí hay una cosa, entonces, de crear su propio camino, muchas veces en contra de los designios paternos, así eso lleve también a ciertas posiciones un poco erráticas y un poco rebeldes y un poco difíciles, pues, pero que de cierto modo son muy, muy constantes en la adolescencia. Entonces, ahora, pues, de cierto modo, por ejemplo, para los adultos jóvenes, los mayores de edad, pues es conocer a sus padres de otra manera, como una persona que ya no es ni el monstruo sagrado, ni es el rival, sino, por ejemplo, una persona que siente que sufre, que tiene todas las cualidades y defectos que tiene un ser humano normal. Conocernos a nosotros mismos, conocer de otra manera a nuestras mascotas, a nuestra pareja. Yo, por ejemplo, supe que mi mascota tenía un soplo en el corazón y se me murió en estos días. Entonces, pues, ese acompañante, el que me sacaba de la casa, ya yo no sacaba al perro, sino que el perro me sacaba, pues ya no está. Entonces, bueno, es una de las pérdidas con las que hay que moverse, digamos, también en relación a lo que estamos viviendo. Pero bueno, son elementos que tienen que ver mucho con lo contingente y que nos van permitiendo otras posibilidades. Yo creo que nosotros como sociedad y como sujetos no nos podemos permitir salir de la pandemia de la misma manera como entramos. Esto tiene que generar un efecto de corte, un efecto donde haya un antes y un después. Si salimos siendo los mismos, y no digo entonces que tenemos que salir con los 3 emprendimientos y con los 1000 libros leídos y con el cuerpo super fitness y un montón, no, no, no. Cambios, hay algo de los cambios, de permitirnos conocer a las personas de otra manera, de permitirnos estar con nuestra familia de otra manera, de permitirnos conocernos también de otra manera. Como un cambio de perspectiva. Sí, sí, claro, claro. O sea, por ejemplo, con relación, digamos, a lo político, o sea, nosotros en nuestro país no podemos seguir pensando favorecer a unos grupos políticos que siempre han utilizado lo público para lucrarse y tienen descuidada la salud y la educación. O sea, aquí la gente ha aceptado la cuarentena más por miedo, porque saben que si es un problema conseguir una cita normal en una EPS, pues imagínense dónde llegan urgencias. No. Entonces es puro autocuidado, por así decirlo. Sí, pura Bueno, supervivencia. sí, pura supervivencia. Entonces, bueno, por aquí hay otras preguntas. Entonces, Diana Flores dice, ¿qué opinas de las teorías sobre las conspiraciones acerca del COVID y el efecto que esto crea sobre las comunidades? Pues mira, crear teorías es un asunto humano. Y eso tiene la estructura de un mito, es decir, de un relato que sirve para identificar el origen de algo, que es tan mítico como el Génesis, que es tan mítico como el mito de Bachué o de Jutinayamui cuando moldeó el mundo de los ticunas, o las mitologías griegas, etc. Entonces, siempre se crean teorías conspirativas, entonces que fue un virus creado, que, bueno, realmente aunque a veces me divierto viendo ese tipo de cosas para ver qué es lo que dicen, pues eso es más bien una cosa muy paranoica, donde hay un enemigo, obviamente eso tiene un efecto en lo social. Miren, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. Seguramente Trump ganará las elecciones, a pesar de haber sido un maldatario, vale el lapsus, un mandatario que no ha sido buenos, quizás mejoró algo de la economía y demás, pero que representa muy bien la cultura americana, por ejemplo, que hemos visto retratada en South Park, en Los Simpsons, en esas series que nos llegan, ¿sí? Que no es como el ideal americano, sino de cierto modo algo más de lo real americano. Entonces,
eso va a tener efectos, y hay gente en las que tiene efectos. Por ejemplo, que el mundo se acabara en el 2012 generó efectos en muchas personas, hubo suicidios colectivos, porque entonces hubo gente que dijo, no, es que ahí se acaba el mundo, y bueno, y entonces ya están hablando de que entonces el calendario maya, el que lo escribió era un disléxico, y entonces no era 2012, sino 2021, bueno, pues esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa. Yo no puedo eh, jugármelas al adivino. A mí me gusta, digamos, más bien extraer lo lógico del asunto y poder hacer esa lógica un poco más visible. Para saber lo que va a pasar, nos toca esperar a que pase y luego le sacamos consecuencias, porque no hay otra Bueno, manera. yo digo que, no sé si para culminar, la última pregunta, que veo que nos estamos extendiendo un poco, Uy, sí, sí, se pusieron todos un poco más muy, estimulados ya. bueno, entonces a ver si al menos de manera rápida podemos responder algunas. Entonces dice que cómo hacemos para disminuir el insomnio, ¿qué opinas de las conspiraciones? ¿Existe el COVID? Estos días he estado pensando que quizás es una estrategia para recuperar la familia, las personas que vuelven y que las personas vuelvan a hacer cosas cotidianas como cocinar. Veo muchas personas aprendiendo a cocinar, están en familia. Bueno, si es para eso, mmm, maravilloso, maravilloso volver un poco a lo básico pues tumbar un poco esa ficción que nos ha creado el capitalismo y demás. ¿Cómo superar la incertidumbre cuando se está pasando por una cuarentena solo en casa? Ese es un punto, digamos, de los que más retan, porque es como, de cierto modo, encontrarse con la más absoluta, por así decirlo, miseria existencial. O sea, no digo que el que esté solo es un miserable, sino que es estar con uno solo. Y es muy difícil estar con uno solo. Pero, pues, de cierto modo, es asumir también que siempre estamos solos. O sea, no hay forma de que dos lleguen a ser uno como en el mito de la complementariedad del amor y demás. Siempre vamos a ser dos, somos dos, no nunca uno. Y digamos que eso lo puede uno conectar con esta pregunta sobre el insomnio de Natalia Boada. Pues, a ver, tampoco hay un para todos que funcione la fórmula mágica, pero seguramente es un exceso de pensamiento. Entonces hay algo que está generando angustia. Y entonces, hasta lo más nimio, digamos, poco convencional, termina siendo muy importante para las personas. Entonces, se piensa en qué se va a hacer al otro día, de desayuno, de almuerzo, o bueno, en la circunstancia que se crean esos grandes dramas con las personas a las que les tenemos que decir algo y demás, que eso también pasa mucho en la soledad. Pero entonces es más bien lograr identificar qué es lo que está resultando siendo angustiante, pues como ver qué es lo que pasa ahí. Una estrategia, por ejemplo, que es muy importante, que es un poco lo que de cierto modo podría ser el efecto también de catártico del análisis, aunque el análisis no solamente es catarsis, es poder escribir lo primero que se ocurra o hacer grabaciones de voz, como donde esas ideas se puedan de cierto modo plasmar en algo para que cesen de estar ahí dando vueltas. Entonces, cuando mencionas cómo el capitalismo nos ha conducido al exceso de productividad y también hablabas sobre cómo ha aumentado la procrastinación, pareciera que ninguna se asocia al bienestar. ¿Cuál es el intermedio adecuado de estas dos? Saludos. Gracias, Joana. Eh, te recomiendo la película El Origen. Claro, Daniel, ya me la he visto varias veces. Gracias igual por la recomendación, es muy buena. Bueno, mmm, con esta entonces terminamos con la de Kelly y Joana. Bueno, primero que todo, pues sería pensarnos, por ejemplo, para quién es la procrastinación. O sea, si la procrastinación es para el otro o para hacerle barrera al deseo propio. Para el otro, entendido, digamos, en la forma del gran otro, como, digamos, el trabajo, las instituciones, la familia, etc. Entonces, en ese sentido, sería una ganancia para el sujeto, ¿cierto? Es una apuesta por dejar de hacer algo que toca hacer, que no se quiere hacer, pero que de cierto modo se invierte ese tiempo en algo más propio y que resulte más ameno, como los distractores. El Facebook, el Instagram, el TikTok, etcétera, pues son distractores, pero puede que le resulten más amenos a los sujetos.
Entonces, digamos que hay un punto ahí. Y ahora está el punto de la hiperproductividad. Esta es la hipermodernidad en el sentido de ese punto de exceso que implica lo hiper. O sea, estamos agobiados, estamos ante digamos, el hecho pues de que tenemos que producir. Entonces, ¿cuál sería un punto medio? Bueno, yo no digo entonces que tengamos que dejar los bienes y de cierto modo vivir una vida estoica ni nada por el estilo, negándonos a todos los placeres de las conquistas culturales y demás. No, no es eso. Es construir una posición que le permita, por ejemplo, a uno vivir en función de su deseo, ¿cierto? Así eso implique renunciar a ciertas cosas, así eso implique, por ejemplo, no ser visto como el exitoso, pero miren, por ejemplo, ¿qué es el éxito? O sea, es un almacén. Es un almacén donde hay muchas cosas. Y miren que, o sea, hay una relación causal en estos dos elementos. Entonces, el éxito como la acumulación de muchas cosas, de bienes y servicios y de productos y de un montón de cosas. Entonces, uno puede tomar una distancia en relación a eso. Uno puede construir una existencia más amena en relación a su propio deseo, en relación a lo que quiera hacer con su vida y pues asumir ciertas cosas, ¿cierto? Asumir que, por ejemplo, digamos, si uno quiere tener más dinero, pues le toca invertir más tiempo. Así de simple y sencillo. En este momento del capitalismo salvaje se agudiza la frase del tiempo es oro. Entonces nos pagan con dinero por la vida que le invertimos a conseguir ese dinero. Y pues eso nos permite hacer ciertas cosas y demás. Entonces, pues buscar una manera, un punto medio donde cada quien, por ejemplo, si se está procrastinando mucho, pues hay que preguntarse la pregunta, hacerse la pregunta de bueno, pero ¿será que es que lo que estoy haciendo responde a mi deseo o responde a las necesidades de otro y por eso es que no lo quiero hacer? Y también, si estoy excedido con el trabajo y demás, entonces uno también se puede preguntar, ¿será que es necesario? ¿Será que tanto, pues, qué me está quedando a mí también? ¿O puedo vivir de una manera más tranquila si tomo ciertas decisiones y llego a ciertos acuerdos con el mundo y con mi versión del mundo? Porque es que el mundo no existe en colectivo. Con esto quiero acabar. El mundo no existe en colectivo, es una idea que cada uno se construye. Muy interesante. No, señor doctor Anderson, no, excelente intervención en la noche de hoy. Bueno, el público para contactarlo, si lo quiere contactar, ¿qué medios puede utilizar? ¿Tiene alguna Eh, página? Pues yo tengo una página, es que yo no me manejo mucho como en las redes, ¿cierto? Yo tengo una página esta página de Tranquilo, Facebook con lo del link. y no, pues al teléfono, al WhatsApp 301, tú lo puedes Vamos, anotar vamos a ahí. compartirlo aquí y lo fijamos. Exactamente, sí. Entonces también agradezco los saludos que se dieron en la parte inicial, que ya no se alcanzan a ver. Eh, pero digamos que, bueno, también son personas muy especiales que han estado pendientes y que han estado pues como muy pendientes de esto y de qué es lo que se quiere decir. Entonces, bueno, sí, el número, pues digamos, hago No, consulta privada, bueno, hay como muchas cosas para hacer si quieren que hagamos. ahora sí, no, y he visto que se ha tomado esta modalidad ahora, teletrabajo, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. Hay un punto importante y es que, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo una frase que Miquel Bassols, un psicoanalista eh, español, el anterior presidente de la AMP, mencionó, y es que, digamos, estamos en un momento de aislamiento personal, pero también de acercamiento eh, subjetivo. Entonces, pues por un lado estamos cada quien confinados en nuestra casa y demás, pero las redes sociales y este tipo de fenómenos nos han permitido acercarnos y escuchar otras perspectivas, a otras personas que quizás las teníamos por ahí como contactos y demás, pero ahora los hemos visto haciendo TikTok o haciendo, no sé, una conferencia, haciendo un Facebook Live, etcétera, pero que de cierto modo nos van mostrando una perspectiva diferente de las personas. Entonces, claro, Jamie Lee, bueno, películas hay muchas. En estos días
Me vi una que me gustó mucho, que es Moebius, también Ágora. Bueno, han habido muchas recomendaciones también de un amigo muy cercano que vive aquí. Y bueno, si quieren, por ahí chateamos y hablamos de películas también, a ver qué podemos encontrar. También, que sea el momento, estoy creando un canal de YouTube. Ah, sí. Sí, 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 estoy ahí como en el trabajo para hacerlo, para difundir este tipo de cosas y también, digamos, para hacer entrevistas con personas de la academia que quizás fuera de la academia, pues son muy reconocidos en la academia, pero fuera de ella, pues no son tan conocidos y que vale la pena escuchar y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a seguir, digamos, Para comunicándonos por compartir ahora. el link, para poner ese canal aquí en la descripción, en el pie del video, para Claro, que se pueda publicar. todavía no lo he creado, pero cuando lo Ah, tenga, ok. apenas lo tenga, se los pasaré con mucho Excelente. gusto. Estoy ansioso por conocer ese proyecto. Claro. Bueno, Bueno, Héctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad y seguimos en contacto. no, no, gracias a usted por aceptar y estar aquí con nosotros. Bueno, culminamos esta noche del público. Muchísimas gracias por estar aquí presente hasta el final. Y bueno, feliz noche a todos. Bueno, gracias.